que es la siguiente. Vamos a ver. Analicemos el artículo 1 del Código de Trabajo. Y en la parte de arriba, como pueden ver, se lee lo siguiente. Fíjense bien. Código de Trabajo, título preliminar, disposiciones generales, capítulo único. Pero ¿hasta dónde llega eso? Ustedes fojean los artículos y esto llega hasta el artículo 28, porque después vienen las obligaciones. Fíjense bien. Y ese ya es el capítulo 2 de las obligaciones y prohibiciones de los patronos. ¿Ok? Patronos. Y después de las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Fíjense. Y aquí es parejo, porque ese es el capítulo 3. Entonces, vamos a identificarnos con este de lo que se refiere a las disposiciones generales. Y voy a ir leyendo y voy a ir explicando, fíjense bien. Entonces, cuando tenemos un código de trabajo, generalmente la exposición de motivos siempre es lo primero que debemos de saber. Ahora, el artículo 1, el presente código, tiene por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos, obligaciones, y se fundan en principios que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente establecido en el capítulo 2, título 2 de la Constitución. ¿Pero a qué Constitución se refiere? Si en la Constitución no aparece en el 3752 la del año 83, entonces como este código fue hecho en 1932, en este momento se está refiriendo a la de 1962. Entonces, como no se ha regulado, no se ha modificado nada, entonces a eso se refiere. Pero hay una cuestión que siempre es tan interesante en la ley. Vengo yo y lo busco en la Constitución. Vengo en la Constitución del Salvador. Estará aquí, estará esto aquí. Y me remito al artículo 37, que ya lo vimos. Y en el artículo 37 hay una relación, hay un enlace. Y ese enlace aparece en el artículo 38. Y vean, cuando hay un enlace y se lee artículo 38, el trabajo estará regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores e incluirá especialmente los derechos siguientes. Ok, ya aquí es la Constitución, pero aquí es el Código de Trabajo. Pero hay una palabra que resalta ahí. ¿Y cuál es? La armonía. O sea, la armonía es bien importante en la relación laboral. Si no hay armonía, es igual que en varias cosas que se hacen en la vida. Entonces, la armonía es eso. Vaya, ya vimos que ahí está el concepto de armonía. Vamos al artículo 2 del Código de Trabajo. En este se establece dónde es que este código tiene aplicación. Y se lee lo siguiente. Las disposiciones de este código regulan las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores privados. Ojo, la primera. Patronos y trabajadores privados. O sea, lo dice bien claramente. Y se preguntarán, ¿y que hay otro código? Sí. No es un código, es una ley de servicio civil, que es para las relaciones públicas de los trabajadores
públicos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque este ya tiene, es para eso. Y en la B dice que las relaciones de trabajo entre el Estado, los municipios, las instituciones oficiales autónomas, semiautónomas y sus trabajadores. Me imagino que va, hoy que esto es muy viejo, van a empezar a revisar todo esto, porque hoy todo lo están revisando y lo están cambiando, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿y hay un código, me preguntaría aparte de este? No, no hay otro código. Hay una ley, y esa se llama Ley de Servicio Civil, que rige para los empleados estatales. Oh, ok. Entonces, interesante, pues. Entonces, cuando en la B establece las relaciones de trabajo entre el Estado, los municipios, las instituciones oficiales autónomas, semiautónomos y sus trabajadores, va. Y luego dice, esos son los que, a los que se va a aplicar. Son 262 municipios, las autónomas, ¿verdad? Las autónomas, y semiautónomas y sus trabajadores, pero las autónomas, vaya, caso de la universidad, semiautónoma, es autónoma, caso del seguro social, todo eso. Entonces, ahí vamos a ir conociendo, fíjense bien, esas entidades que ahí no se va a aplicar este código. Va. Y luego, en letra grandota, no se aplica este código cuando la relación que une el Estado, municipios, instituciones oficiales autónomas o semi-autónomas con sus servidores fuera de carácter público y tuviera su origen en un acto administrativo, como el nombramiento de un empleo que aparezca específicamente determinado en la ley de salarios a cargo del Fondo General y fondos especiales de dichas instituciones o en presupuestos municipales. O que la relación emane de un contrato para la prestación de servicios profesionales o técnicos. Para los efectos del presente código, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se considera como una institución oficial autónoma. Los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos o de celebrar contratos colectivos de conformidad a las disposiciones de este código. Y ustedes han hecho un trabajo, en la segunda parte han hecho un trabajo que es el tercer corto, que se refiere a esto. Qué interesante, porque al menos ahora ya tienen la idea de lo que aquí se está estableciendo. Los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, celebrando contratos colectivos de conformidad a las disposiciones de este código. El vocablo genérico trabajador comprende los de empleado y obrero. Esos son los sujetos, ya lo vimos, ya esos son los sujetos. Bueno, esos del vocablo son los sujetos, ya lo vimos, y eso ya quedan ustedes, ya esas cosas son las que vamos viendo. Por un lado, como a mí me toca el contrato individual y a ustedes les toca un trabajo que no se defendió por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Sino que solo se envió una tarea de temáticas. Vale. Artículo 3. Se presume de derecho que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, los directores, gerentes, administradores y caporales. Son 4, fíjense. Y en general las personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo, los representantes patronales en sus relaciones con el patrón están ligados por un contrato de trabajo.
¿Y ese contrato de trabajo dónde está? Pues ya vamos a llegar al artículo 17 para que veamos las condiciones en que se firma ese contrato. Ahora, vamos por partes. En el artículo 4, ¿verdad?, establece, el 3 establece los de confianza, que son 4, ya lo dije. En el 4 establece intermediario. Intermediario, ustedes han visto los periódicos, ¿va? Ahí en las páginas del editorial aparece intermediarios, donde uno busca trabajo y ahí uno le envía el currículum o la hoja de vida. Entonces, a esta institución o persona natural, ¿verdad?, es la persona que contrata o interviene la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrono. Este quedará obligado por la gestión de aquel siempre que lo hubiere autorizado. Para ello recibiere la obra o servicios ejecutados. O sea, prácticamente este tiene una función y la abandona en un momento determinado, ya cuando ha conseguido reclutar a las personas por las que él lo que hace es una selección de reclutamiento y de currículos, y esos quedan y se los envía al contratista. Ahora, ¿qué sucede ahí? Su trabajo ahí va, ahí queda, pero ¿qué sucede con el contratista? O sea, la empresa que contrata. Dice, el artículo 5, son contratistas y por consiguiente patronos los que ejecutan por contrato, cuasi contrato de agencia oficiosa, de ahí es donde viene el intermediario, trabajos para otros con capitales propios o con adelantos que haga el dueño de la obra o de un tercero. Pero aparte de eso, aparece otro, que son los subcontratistas. Las personas que con trabajadores contratados por ellos realizan trabajos requeridos por un contratista. El contratista y el subcontratista responderán solidariamente, no dice que el intermediario, por las obligaciones resultantes de la prestación de los servicios de los trabajadores de este, empleados en los trabajos requeridos por el contratista. Ahí aclara todo. Ahora, supongamos hay una sustitución de patrono. Cuando dos empresas se fusionan, fusionarse es que una adquiere los pasivos, los activos de la otra empresa. Digamos, no es causa de terminación de los contratos de trabajo, ni afectará a los derechos originados con motivo de prestación de servicios, salvo que aquellos fueren mejores de la empresa del patrono sustituto, con la cual se adquiere o hubiere fusionado, lo acaba de decir, ¿va? Y esa palabra está en el artículo, en el Código de Comercio. El patrono sustituto responderá solidariamente con el sustituido por las obligaciones laborales nacidas antes de la sustitución, pero dicha responsabilidad, se subraya esto, solo tendrá lugar durante el término de la correspondiente prescripción. Ahora, son a cargo exclusivo del nuevo patrono las obligaciones laborales que nazcan, se subraya lo siguiente, después de la sustitución. Sin embargo, mientras el sustituido no diere aviso de esta al personal de la empresa por medio de la Dirección General de Inspección de Trabajo, allá en el Ministerio de Trabajo, ambos patronos responderán solidariamente de las obligaciones dichas. En los casos de riesgo profesionales, jubilación y otros semejantes, en que se hubiere contraído voluntaria o forzosamente obligaciones que deben pagarse en forma de pensión, el patrono sustituto será el único responsable que quedará obligado a su pago a partir de la sustitución. Ahí está bien claro, así como está el artículo 7. Todo patrono está obligado a integrar el personal de su empresa con un 90% de salvadoreños, por lo menos, cuando por el número del personal, el tanto por ciento por resultado, un número mixto, la fracción se tomará como unidad.
Sin embargo, en circunstancias especiales que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social calificará, los patronos podrán ser autorizados para emplear más del 10% de extranjeros con el objeto de ocupar a personal de difícil o imposible sustitución por salvadoreños, quedando obligados los patronos a capacitar personal salvadoreño bajo la vigilancia y el control del Estado Ministerio durante un plazo no mayor de 5 años. Es que, vaya, ¿en qué caso se puede dar esto? ¿Qué sucede aquí con eso? Pasa que hay empresas que traen maquinaria que no las pueden ocupar aquí. Y entonces, en todo ese tiempo, pasan capacitando para que logren manejar esa maquinaria. ¿Qué tipo de maquinaria industrial podría ser? Elaboración ¿cómo se llama? De pan, elaboración de diseños en ropa, elaboración de diseños en piezas, todo eso, si alguien no la puede usar en ese tiempo, capacitan a los empleados aquí en El Salvador. Es más, en aviación se da eso. Para el caso de algunos en aviación que tal vez no puedan manejar algunas cuestiones operativas de los protocolos que hay en algunas cuestiones, en el caso de los motores, por ejemplo. Entonces los pasan capacitando. Artículo 8. El monto de los salarios que devengan los salvadoreños al servicio de una empresa no deberá ser inferior al 85% de la suma total que por este concepto pague la misma. Sin embargo, podrá alterarse este porcentaje en los mismos casos y en la forma que establece el artículo anterior. El artículo 9. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, aquí los unen en el análisis. No tendrá aplicación en los casos de personas que presten sus servicios profesionales, subrayen eso, técnicos, administrativos, a empresas extranjeras o de carácter internacional que tengan por objeto realizar actividades de dirección, control y administración de negocios establecidos en distintos países. Vaya, por ejemplo, aquí hay bastantes casos en las maquilas, bastante coreanos que traen así, ¿verdad? Pero la ley te establece la cantidad, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que vienen y a veces cuando viene la queja se da cuenta que hay en una inspección más de lo que la ley establece y le pueden poner un correctivo. ¿Va? Libro primero, Derechos Individual de Trabajo. Título primero, Contrato Individual de Trabajo. Disposiciones generales. Aquí, en este artículo 17, se lee que aparecen los sujetos nuevamente, los sujetos de la relación laboral. Y se lee lo siguiente. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, es aquel que en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio, o a uno o varios patronos, institución, entidad, comunidad, cualquiera clase, bajo la dependencia de estos, mediante un salario. Quien presta el servicio ejecuta la obra, se domina trabajador y quien la recibe y remunera patrono o empleador. Esos son los sujetos. Ya los habíamos visto. Ahora, no pierde su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se preste involucrado, que se presente involucrado en una concurrencia con otros, como la de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos, sesiones o dependencias de una empresa u otros contratos ignominados y en consecuencia lo son aplicables a todos ellos la norma que este código, siempre que una de las partes tenga características de trabajador
No es lo mismo salario que honorarios, ¿verdad? ¿Me escuchan? Hola, ¿se escucha, verdad? Hola, hola. Sí se lo escucha, licenciado. Vaya, gracias. Vaya, no Faltó una confundir parte, pero ya volvió. Solo que se quedó luego del artículo 17. 17, ¿verdad? En el 17 estoy ahorita, vaya. Vaya, en el 17, voy a repetir, se establece, por ejemplo, el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, virtud del cual varias personas se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad, comunidad, cualquier clase bajo la dependencia de estos mediante un salario. Ok, aquí me quedo. Fíjense, en el caso de ustedes, usted va a declarar honorarios, ok. El salario es una cosa diferente al honorario, no me vayan a confundir. Vaya, los honorarios son los que van a recibir ustedes. Depende cuánto es que le van a pagar. Los honorarios difieren de los salarios. Los salarios tienen su tabla y hablamos de salarios mínimos. ¿Va? Entonces, y hablamos de que los salarios se clasifican, hay salarios para el comercio, hay salarios para industria, hay salarios agrícolas. Y hay una tabla para ellos, pero los honorarios son bien distintos, son superiores a los salarios, los honorarios son superiores. Vaya, pero aquí están los sujetos. Quien presta el servicio, ejecuta la obra, se denomina trabajador, quien lo recibe y denomina patrono o empleador. Esos son los sujetos, los únicos que pueden pertenecer a esta relación, ¿verdad? No pierde su naturaleza el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en concurrencia con otros u otros, como los de sociedad, arrendamiento de talleres, vehículos, sesiones o dependencias de una empresa o otros contratos denominados, y en consecuencia les son aplicables a todos ellos las normas de este código, siempre que una de las partes tenga las características de trabajador. En tales casos, la participación pecuniaria que éste reciba es salario, y así la participación no se pudiera determinar, se aplicarán las reglas del 415. Ok, hasta ahí, ¿está bien claro? Hola, ¿está bien claro, compañero? Solo la palabra de ¿Puedo pasar a la pecuniaria. siguiente? Sí, mande. Solo la palabra de pecuniaria. ¿Qué es eso, licenciado? Ah, lo pecuniario es lo que te cancelan, pues, o sea, le dicen como es una remuneración, ¿verdad? Ese es un fenómeno de lo que te dan. Tiene Ah, pues sí. un término, es un término del derecho romano, que, que recuerdo que eso significa en el derecho romano, lo pecuniario, ¿va? Lo que le llaman como un abono, ¿va? Lo pecuniario. Tiene referente a dinero, ¿va? Que le dan a uno. Eso es el concepto que... ¿ah? Y se establece eso de ese concepto como un concepto del derecho romano que da. Según esto, la definición, sinónimo de, de lo que es el pecunio, ¿verdad? O sea, comprende establecer origen etimológico, ¿verdad? Que esto puede ser relativo y efectivo a las dos partes, lo que tú ganas, ¿verdad? Eh, en los distintos trabajos que tú tienes, ¿va? Entonces, es lo monetario, pues, es lo monetario, eso significa. Eh, son términos implicados, ¿no? Engorrosos, ¿va? Que tratan de transmitir en forma profunda eh, nuestro, nuestro lenguaje, pues, o sea, casi no se usa ese término, les voy a decir.
Y entonces, pero es lo que a ti te corresponde, pues, el pecunio. Es el objetivo monetario, ¿va? Se refiere a moneda, ¿va? A eso la moneda que recibes, pues. ¿Comprendido, compañero? Sí, licenciado. Bueno, Ahí sí. Gracias. fíjate que interesante que lo hayan preguntado, nunca lo hayan preguntado en legislación, pero fíjate que hasta el concepto salario viene de sal. Salario era lo que los romanos daban y otorgaban a los soldados. Y lo pueden buscar ahí en internet si quieren, ahí. Eso, de ahí viene el salario. Es que casi el derecho, la cuna del derecho es Roma. Por eso les digo, la cuna del derecho es Roma. Entonces, lo primero que se aprende, por ejemplo, en nuestra materia, es el derecho romano. Porque todo proviene de Roma. Fíjense. Entonces, por ejemplo, antes nos daban clases de derecho romano. Hoy a estos nuevos abogados les han retirado. Si tú le preguntas a un joven, se queda en el aire porque son términos del derecho romano, pues del latín. Entonces, a veces no te los contestan porque no recibieron esta materia. Y era importante que estuviera estos conceptos, pues. Muchas gracias por preguntar. Vaya. 18. Sin prejuicio de lo que este código dispone para los casos de excepción, el contrato individual de trabajo, así como su modificación, prórroga, deberá constar por escrito en 3 ejemplares por parte del contratante. Fíjense, uno remitirá al patrono, ¿verdad? El tercero a la Dirección General del Trabajo dentro de los 8 días siguientes y uno para el trabajador. La omisión de las antideformidades no afectará la validez del contrato, claro. El contrato escrito es una garantía a favor del trabajador y a su falta será imputable al patrono. Pero aquí entra una cuestión. Vaya, tengo 39 acá. 39 que estamos acá en esta capacitación de la prueba del martes. A ustedes les dan el contrato. Bueno, yo sé que no, pero ustedes han experimentado eso. Fíjense que no le dan el contrato a la gente. O sea, y la ley es bien clara. ¿Y por qué no me dan el contrato? Ah, es que con ese contrato lo van a ocupar para demandar a la empresa. Entonces están haciendo un uso indebido de la legislación. Porque firmas 3, las copias, una al Ministerio de Trabajo, una para el patrono y una tuya. Entonces la tuya te la tienen que dar inmediatamente. Solo te dicen, la otra copia que le corresponde a usted se la vamos a dar luego. Estás preguntando y preguntaste, apenas te da. Le están preguntando cuándo te van a dar la copia. ¿Les ha pasado a ustedes? Pregunta, ¿les ha pasado a ustedes? Supónganse un examen, le pongo, mire, ¿le ha pasado esto a usted? ¿Dónde dice eso que le tienen que dar una copia? Pero les ha pasado. Generalmente pasa en los call centers, donde reclutan muchachos. Y como no saben esto, ¿verdad? Ese es el problema. Como no saben, entonces, ese es el problema. Entonces, al no saber qué responder, entonces preguntan y no hay respuesta. No hay respuesta. Porque no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Ah, no, porque ahí los tenés así, los tenés de la mano, pues, diga, mire, aquí está mi contrato, y pues, se portaron mal, no cumplieron, fueron irresponsables, no me pagaron, ¿verdad? Entonces, hay que hablar claro porque es, pues, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero El Salvador, usted sabe, aquí así es, y uno no se garantiza, pues. Ahora, ¿qué se lee en el 19? El contrato de trabajo se probará con el documento respectivo. Y en su caso de no existir el documento con cualquier clase de prueba. Pero aquí el código no dice cuál prueba, pues. ¿Cuál prueba sea ella?
Ah, mis compañeros, sí, mis compañeros saben, pero si tú le dices a los que están dentro, no van a llegar a ser testigos. Lo que tienes que decir es con los compañeros que ya se fueron despedidos antes. Entonces, por eso debo tener un contrato. ¿Puedo ir a acudir al Ministerio de Trabajo? Sí, puedo acudir, claro que sí. Para la demanda, ¿puedo acudir a la Procuraduría? Sí, claro que sí puedo. Claro, tengo mi derecho, pues. ¿Por qué no puedo buscar un abogado? Bueno, tengo dinero, estoy desempleado. Las cositas que hay que saber. Cornejo Delgado, Claudia, qué interesante, ¿o no? Y cuando uno lo despiden, anda buscando un abogado. El abogado te quiso que te va a cobrar. Y no tenés dinero. José Aníbal Quiñones, qué interesante, ¿o no? Qué interesante la capacitación. Tu hermano te pregunta, ¿y a dónde voy a acudir? Entonces no pasaste legislación de noche, ya sabes dónde va la Procuraduría, si no tenés abogado. Pero Antonio López, ¿pueden comentar? Diego Hernández. Pero licenciado, y en caso no me quieran dar el contrato, siempre Ya, puedo ir a la no, Procuraduría. ya le voy a leer esa parte. Más adelante está, ya le voy a dar esa parte. No tendría que ir al Ministerio de Trabajo, pero ya le voy a dar esa parte ahorita, se lo voy a leer. Si quieren me lo lee, artículo 20. Usted, léame, lo tiene ahí. Vaya, sí. Vaya, vaya, ayúdeme. Se Vaya, presume la vamos a ver. existencia del contrato individual del trabajo por el hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos. Probada la subordinación, también se presume el contrato, aunque fueren por menor tiempo los servicios prestados. Vaya, aquí le voy a explicar algo. Usted llega a trabajar, le hacen el mes de prueba, los 30 días. Si no le avisan 7 días antes, entonces usted se presume que ya quedó. Pasó el mes, los 30 días, y ahí entran los 2 días ya. Pero, ¿qué? Ya quedé. Ustedes no me dijeron nada. Entonces, se supone que ya quedé, que firme un contrato. ¿Ok? ¿Cómo quedo? Entonces, la siguiente dice, artículo 21, me lo lee, compañero. Yo también. Bye. Poco a poco vamos saliendo de la... Y así va a ver que bien interesante. ¿Qué Bye. se lee ahí? La presunción establecida en el artículo 413 no tendrá aplicación y el trabajador estará obligado a aprobar sus afirmaciones cuando dentro de los 8 días siguientes al día en que haya empezado a prestar sus servicios, el patrono dé aviso a la Dirección General de Trabajo de que el trabajador se negó a otorgar el contrato por escrito, salvo que al practicarse la investigación del caso se compruebe que es falso lo afirmado por el patrono. El secretario de la dirección causará recibo del aviso del patrono para los efectos judiciales o administrativos consiguientes. Consiguiente. Acusará. Sí, pero quien tiene que hacerlo es el patrono, pues. Y ahí hay que ver la interpretación auténtica de este, considerando en el artículo 21. ¿Por qué? Por una razón. Es el patrono el que tiene que emitir el contrato, no el trabajador. El trabajador no va a llevar haciendo un contrato. Es él el que tiene que recibir el contrato. Ahora, el 22. El trabajador está obligado a reclamar del patrono su pregunta, el otorgamiento del respectivo documento dentro de los 8 días y siguientes al día en que se empezó a prestar sus servicios. Si el patrono se negara a otorgarlo, el trabajador deberá finalizado el plazo a que se refiere el inciso anterior, comunicarlo a la Dirección General de Trabajo, así como se lo dije, a más tardar dentro de los 8 días siguientes, y el secretario de la Dirección General al recibo correspondiente, si los avisos resultaren contradictorios o en caso de recibirse uno solo, el director general mandará inmediatamente a practicar una investigación, le manda a los inspectores al lugar del trabajo,
pudiendo designar a este a efecto a un delegado suyo. El encargado de esta investigación, ese delegado o inspector, tratará por todas las partes otorguen el contrato por escrito. Y esto no fuera posible, practicará las averiguaciones pertinentes a fin de establecer si él o los avisos se dieron en tiempo cual deberá tomar como verdadero. Las resoluciones del investigador serán tomadas como ciertas por las autoridades judiciales o administrativas competentes. Ahí queda su respuesta, mire. Así se hace. Pero sucede que la gente tiene miedo. Dice, si yo digo eso y soy nuevo, entonces la gente tiene, aquí el código bien claro, se lee esto, pero en la vida, ya en lo práctico, compañero. Entonces no me van a dar trabajo, dice la gente, porque si empiezo a hacer estas cosas, sí, pero la ley es bien clara, la ley es la ley. Si empezamos así, ¿cómo vamos a seguir después? O sea, cualquier cosa le vamos a permitir. ¿Qué dicen ustedes, Edwin Guillén? Edwin Guillén. O sea, está ahí, compañero Edwin Armando Guillén. Cualquier cosa puede suceder. Fernando Javier Flores. Bueno, sigamos, pues. Les digo porque de aquí va a depender el examen, cómo se los voy a plantear, va. Ahora, 23, el contrato escrito. ¿Cuántas cosas tiene un contrato? Tiene 14 cuestionamientos. Todo contrato debe llevar a estas 14 cuestiones. Nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, profesión, otro domicilio, residencia, nacionalidad de cada contratante. Estas son las generales que aparecen en el DUI. 2. Número y lugar y fecha de expedición del documento único de identidad de los contratantes, y cuando no estuvieran obligados a tenerla, se hará mención de cualquier documento que fehaciente o se probará la identidad mediante los testigos que también firmarán el contrato. Eso es para que no saben firmar. Ahora, acá dice una cuestión, ¿verdad? Cualquier clase de documento, ¿ok? Pasaporte, etcétera, con el que se pueda probar esa documentación. Entonces, 3. El trabajo que bajo la dependencia del patrono se desempeñará procurando determinar con la mayor precisión posible. 4. El plazo del contrato, la expresión de ser por tiempo indefinido o, en el primer caso, deberá hacerse constar circunstancias o acontecimientos que motivan el contrato a plazo. Ahí usted verá cómo lo contrata, indefinido o definido. ¿Va? Puede ser para 6 meses, puede ser para 1 año, pero hay plazas fijas, fíjense bien. El definido se supone que es servicio profesional, ¿va? El indefinido se supone que es plaza fija. 6. El lugar o lugares en que habrá de prestarse los servicios y en que deberá habilitar el trabajador si el patrón obliga a proporcionarle alojamiento. Esto sucede, por ejemplo, así como en Raza, en Calvo, allí sí dan alojamiento. ¿Va? En Sonsonate, allá en La Unión dan alojamiento. Vaya, el horario de trabajo debe ser bien claro, fíjense, bien claro. No pueden estarle cambiando horario de trabajo si en el contrato no dice eso. 8. El salario que recibirá el trabajador por su servicio. Salario fijo, no debe de reducir, no existe reducción, ya dijimos. 9. Forma y periodo y lugar de pago. Hoy pagan con tarjetas de débito. ¿Va? Cuesta que, oye, o te pagan en cheque o te pagan con tarjeta de débito, pero más que con tarjetas de débito. A los servicios profesionales con cheque les pagan. Y a los que están con salario les pagan con tarjetas de débito. Ahí ven ustedes las colas en los cajeros. Te pagan cada 15 días o te pagan cada mes. Depende de cómo está en tu contrato el pago, cómo te lo van a hacer. ¿Va? El lugar donde te van a pagar, ya lo dije, el periodo, ¿va? Es la forma. ¿Va? Ahora, la cantidad, calidad y estado de herramientas materiales proporcionadas por el patrono
Bueno, te dan una computadora, te dan un escritorio, etcétera. Todo te lo dan y lo tienes que cuidar. 11. Nombre y apellido de las personas que dependan económicamente del trabajador, para el caso de las AFP, vale. Y caso del Fondo Social, para eso se pide. 12. Las demás, y para seguros. 12. Las demás estipuladas que convengan a las partes. 13. Lugar y fecha de la celebración del contrato y firma de los contratantes. Escuche bien esto. Todo esto se tiene que guardar. Se debe llevar un expediente. ¿Por qué? Porque después, cuando te quieras jubilar, tenés que controlar todo eso. Y aquí en El Salvador ha habido un desorden tremendo cuando no se puede controlar esta situación para el caso de las pensiones. O sea, que usted, desde que empiece a trabajar, controle lo que lleva en un expediente o una carpeta. Cuando no supieran o no pudieran firmar, se hará mención de esta circunstancia. Se estampará la impresión digital del pulgar de la mano derecha y a falta de este, la de cualquier dedo, y firmará otro a su ruego. Eso es excepción, ¿verdad? Pero si está bien todo, lo firma. Aquí estaríamos con esos datos. Ahora, hay que controlar todo lo que uno hace dentro de esto, porque a veces uno en la vida puede llegar a tener hasta 6 lugares donde ha trabajado y hay que estar bien claro para ver el control del tiempo que uno trabajó. Ahora, artículo 24. En los contratos individuales de trabajo se entenderán incluidos los derechos y las obligaciones correspondientes emanadas de las distintas fuentes del derecho laboral, tales como a. Lo establecido en este código, leyes, reglamentos de trabajo. Los reglamentos los cuentas en el artículo 302 de este código de trabajo. Hay estatutos. Las empresas correctas llevan reglamentos, llevan estatutos. Todo eso hay que leerlo. B. Los establecidos en los reglamentos internos de trabajo, artículo 302. C. Los consignados en los contratos y convenciones colectivas de trabajo. Y luego, H. Los que surgen del arreglo directo del avenimiento ante el director general de trabajo en los conflictos colectivos de carácter económico. Eso es el trabajo que presentaron ustedes, ¿verdad? D. Los que resulten del laudo arbitral, trabajo que presentaron ustedes, pronunciado en los conflictos a que se refiere el literal anterior. Y E. Los consagrados por la costumbre de empresa. Pero hay empresas que no tienen esta última, ¿va? Hay empresas que tienen eso y no necesitan sindicatos, ¿va? Como dar bonos, dar más de lo que dan. Eso es una costumbre de empresas, pero a veces no necesitan la presión de sindicatos. ¿Sí? Ahora, el 25, los contratos relativos a labores que por naturaleza sean permanentes en la empresa se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señale plazo para su terminación. La estipulación del plazo solo tendrán validez en los casos siguientes. Y escuchen esto. A. Cuando por circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores se realizan, pueden ser calificadas de transitorias, ¿sí? Temporales o eventuales. O sea, puedes caer en cualquiera de esas tres. ¿Qué sucede en el caso de la mujer embarazada? Bueno, llega una señorita y dice, vas a trabajar todo el tiempo en que la compañera esté en el periodo postnatal, pre o postnatal. Y la tratan igual. Tiene su seguro, tiene todos los beneficios. Que si se quiere quedar, tiene que emitir una nueva plaza. Pero a la embarazada, a la que tuvo en ese periodo, a la mujer embarazada, que tuvo en ese periodo prenatal, no la pueden quitar. No la pueden quitar. Eso es prohibido aquí en nuestra legislación. B. Sin que para contratar se hayan tomado en cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia la terminación total o parcial de labores de manera integral o sucesiva. A falta de estipulación en el caso de los literales anteriores, el contrato se presume celebrado por tiempo indefinido. En este caso, indefinido, fíjense bien.
El artículo 26, los contratos para prestar servicios subordinados. ¿Qué es la subordinación? Son las 8 horas, compañeros. Son 8 horas. Cuando no se llega a una subordinación, entonces es un contrato de honorario, un contrato de servicios profesionales. La subordinación solo recoge 8 horas, 4 en la mañana, 4 en la tarde. En el sector público son 40 horas y en el sector privado son 44 horas hasta el día sábado, ¿verdad? Ahora, en la ejecución de una obra determinada se entenderán también celebrados a plazos. Al realizar la parte de la obra que al trabajador le corresponde ejecutar, se tendrá vencido dicho plazo. En los casos del inciso anterior, cuando la ejecución de la obra durare más de 15 días, el patrón está obligado a dar aviso con 7 días, lo que les dije al principio, 7 días les dije, de anticipación por lo menos a los trabajadores que hayan de resultar afectados por la terminación de las labores. Si no le avisas con tiempo, vienen problemas. Dicho aviso podrá darse por escrito de manera particular al trabajador por medio de la Dirección General de Inspección de Trabajo. Terminadas las labores sin haber dado el aviso, aquí viene el problema, que se refiere el inciso anterior, el patrono deberá pagar a los trabajadores una prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en 7 días. ¿Va? Y como no hubo aviso y siguieron trabajando, entonces, o aunque no estuvieran trabajando porque no hubo, por ejemplo, materia prima, siempre hay que pagarles. Si el aviso no se diere con la antelación debida, deberá pagarse a los trabajadores una prestación equivalente al salario ordinario que habría devengado en los días que faltare para completar el plazo. Y por eso vienen los problemas. Por eso vienen los problemas, porque si no lo haces, te vas a meter en problemas graves. Pues. Qué interesante, se los digo desde ya porque ustedes son ingenieros y van a contratar a muchos. ¿Alguna opinión, compañero? Fernando Javier Flores. Francisco Julián Cuellar. Compañeros. Hola. ¿Están entendidos sobre lo que acabo de decir? Emilio Carranza. Emilio José Carranza. Solo quiero saber si están entendidos lo que hemos explicado, si hay alguna pregunta. Es correcto. ¿Está De bien mi correcto? parte no, licenciado. Sí, de ¿Está mi bien? parte no hay pregunta. Gracias. Vaya, a otro compañero, otro. Voy despacio, no voy corriendo, porque esto no es como la matraca, va a ir así rápido, voy preguntando y voy poniéndoles ejemplos. Vaya, ¿quién más? ¿Está bien entendido? Rodas Velázquez. Me confirma para Sí, pasar. licenciado, se entiende. Vaya, entonces, fíjense los problemas que ocurren cuando uno no, vaya, uno de joven, comete unos grandes errores. Está uno con errores, concretamente, les digo, si uno no aprende a interpretar los artículos. ¿Va? Ahora, veamos, el artículo 27, en los casos de suspensión del contrato o cualquier otra causa semejante a los patronos, podrán contratarse interinos, ojo, los interinos, aquí vienen los casos de los que estaba mencionando, para llenar las plazas vacantes que ocurran. Y en estos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes, excepto el de la inmovilidad del cargo. Bueno, sucede eso. Ya lo había decidido. Ahora, ¿pero qué sucede con el retorno del trabajador? Aquel que estuvo allá por el embarazo o aquel compañero, el caso de las mujeres que en embarazo, de aquel compañero que se golpeó jugando fútbol y estuvo como 2 meses con yeso. ¿Va? En esos 2 meses hay alguien que lo va a sustituir, pero eso solo son 2 meses y la persona tiene que ir durante ese tiempo, ¿va? Que fue, o por un accidente, qué sé yo, puede estar una persona 3 meses, ¿va? Entonces tiene que ir cuando el otro se torne. El retorno del trabajador sustituido implicará la terminación del contrato del interino, sin responsabilidad alguna para el patrono, salvo que hubiera sido incorporado para
como trabajador permanente. Ese es otro rollo, esa es otra cosa. Lo cual se presumirá si continuare trabajando por más de 15 días después de reintegrado el sustituido. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Eso es delicado. Hay que saber si lo van a dejar o no. Artículo 28. En los contratos individuales de trabajo podrá estipularse que los primeros 30 días, subrayen eso, los primeros 30 días cuando vas a trabajar en un lugar serán de prueba. No hay para dónde. Dentro de este término, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin expresión de causa. Vencidos los 30 días a que se refiere el inciso anterior, sin que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad de dar por terminado el contrato. Y luego vuelvo a leer, sin que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad de dar por terminado el contrato. Mucho cuidado ahí. Este continúa por tiempo indefinido, pero al que le conviene es el que busca trabajo, no a mí como patrón, salvo que las partes hayan fijado plazo para su terminación en los casos que la ley lo permita. Ahora, si antes de transcurrido un año se celebra de nuevo contrato entre las mismas partes contratantes para la misma clase de labor, no podrá estipularse periodo de prueba en el nuevo contrato. No tiene sentido, pero esto significa para el caso de los servicios profesionales. Pero en el caso de las personas que son fijas, se supone que ya habían pasado esto y depende del tipo de contrato que va a tener. Puede ser un contrato de trabajo como empleado fijo o un trabajo como para servicios profesionales, ¿verdad? Que es por tiempo, ¿verdad? Definido. ¿Preguntas? Y eso es lo que puede pasarles a ustedes, que tienen que tener un gran cuidado con todas las cosas que ustedes se encaminan a hacer en su vida como profesionales, ¿verdad? Así es que, ¿alguna pregunta? Termino ahí el contrato. Yo con eso estoy terminando lo que es el contrato y entraría a otro tema, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta, yo creo que estaba bien claro, ¿va? Ahorita que, vaya, los temas que vamos a tener en la cuenta son todos del contrato individual de trabajo, que ya lo acabo de decir. Por ejemplo, las formas de contratación, ya voy a enviar esto y les voy a poner el artículo y tipos de contrato, el régimen del trabajo de los menores, cómo se contratan, el régimen de la mujer embarazada, el régimen agrícola, el régimen de labores insalubres, el salario y los tipos de salario, seguridad social y previsión social, seguridad industrial. ¿Ya? Entonces, estos temas son bien importantes al contrato individual. Ahora, el siguiente tema son las formas de contratación, ¿verdad? Que ya lo acabamos de ver. Las formas de contratación son definidos o indefinidos, ¿va? ¿Cómo es que uno puede contratar dentro de la empresa, ¿va? La relación que nos une en el contrato es de acuerdo a la obligación que vamos a tener, ¿va? Entonces, cuando se habla de la resolución del contrato, entonces dependemos de muchas cosas. Por ejemplo, dependemos de la forma en que vamos a ser contratados, ¿va? Entonces, mañana voy a establecer en la discusión, por ejemplo, del artículo 48 al artículo 60, algunas cuestiones bien importantes que ya las vi en la discusión anterior. Son complementos, pero ya los tenemos a la mano. Ahora, veamos que los tipos de contratación en nuestro sistema, ¿verdad? Hay disposiciones que tenemos que atender, ¿verdad? Y esto nos lleva a conocer cómo vamos
a contratar, ¿va? El tiempo que vamos a tener en el contrato de trabajo, ¿va? Recuérdense que debemos de tener cuidado en esto, del tipo de contrato que vamos a tener, ¿va? Si es un contrato definido o indefinido, los plazos. Y como ya les dije, en el caso de los salarios, no, para los de servicios profesionales, no existe el salario, pues, sino que lo que existe es un honorario, ¿verdad? Porque así como los médicos del Seguro Social, algunos llegan allá al Seguro Social y así contratan. Ahora, hay formas de contratación, por ejemplo, para el régimen del trabajo de los menores. En el régimen de los menores, teníamos que en el caso del menor se estipulaba de acuerdo al Código de Trabajo, por una razón. Había una situación que se veía venir y era que había que hacer un trato especial con el trabajo de los menores. Y esto aparece en el artículo 114, ¿va? Al artículo 117. ¿Va? Se establecía pues que los menores pues tenían que tener una ley especial. Entonces crearon una famosa ley Lepina. ¿Va? Esta ley Lepina rige la situación de los menores. Ahora, para este caso van a ocupar, fíjense bien, el artículo 114 al 117. Entonces, hay una cuestión, cuidado con lo que está derogado. Y entonces, ¿por qué? Porque nace una ley de protección a los menores, la Lepina, ¿va? Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Pero, ¿por qué? Porque se estaba haciendo una explotación a los niños, pues. Entonces, principalmente los niños en lo que era la jornada de menores, los menores de 16 años. ¿Va? Y también se les da una prevención en el artículo 117 a todos los patrones que tengan a su servicio trabajadores menores de 18 años, bajo ciertas condiciones, ¿va? Bajo ciertas condiciones. Aparte de eso, hay una disposición final sobre esto, ¿va? Entonces, así el tratamiento de los menores. ¿Por qué? Porque los niños, pues, ustedes bien saben que aquí en el país han sido explotados muchas criaturas, ¿va? En el caso de la siguiente temática que se va a enviar, en el caso tenemos el trabajo de las mujeres, ¿va? ¿Qué sucede con esto? En el caso de la mujer es una situación que debe ser muy especial el caso de ellas, a través del trabajo de las mujeres, a través del artículo 110 del Código de Trabajo. Entonces, ¿qué sucede en el caso de la mujer? Se prohíbe a los patrones destinar a las mujeres embarazadas a trabajos que requieran refuerzos físicos incompatibles al estado en que tienen ellas. Ahora, se presume que cualquier trabajo que requiera un esfuerzo físico considerable es incompatible con el estado de gravidez después de 4 meses de embarazo. Ahora, se deroga el 111 y 112. Ahora, el 103, después de que comience el estado de gravidez, y se lee en el artículo 130 del Código de Trabajo, hasta que concluya el descanso postnatal, el despido de hecho o el despido con juicio previo, no producirán la terminación del contrato de las mujeres trabajadoras, excepto cuando la causa que estos hayan sido anterior al embarazo, pero aún en este caso sus efectos no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluir el descanso antes expresado. Pero va a juicio, o sea, no crean que es un despido total, pues, o sea,
no se establece como perentorio, como acá dice, no, hay un proceso judicial, vaya, se aboca a la mujer a la procuraduría cuando es despedida, y luego pues hay un proceso para esto. ¿Va? Hay un proceso. En los contratos colectivos hay protección, en los contratos individuales no. O sea, ahí hay una cuestión interesante, fíjate, difiere, por eso cuando hacemos las diferencias, ¿verdad? Que el que se protege en un contrato de trabajo en un sindicato, pues es distinto que a una persona en forma individual, pues. Pero sí, lo más favorable al débil, pues, en la función del Estado, y principalmente una mujer sin empleo y con un hijo, son esas cosas las que se establecen en la audiencia, pues, porque, vaya, eso indudablemente, es perverso, pues, que un patrono te haga eso. Es perverso que el patrono despida a alguien que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, y que no puede hacer nada. Y aquí en El Salvador lo hacen. Hay procedimientos que no cumplen. O sea, te digo por cuestiones de experiencia, que los procesos quedan allá en el camino. ¿Y qué hacen los de las empresas? No mencionaría empresas porque no es ético que lo diga en esta clase, pero lo que hacen ellos es tratar de bloquearse todo a través de la dilatoria. O sea, que le mandan al juez que no se van a presentar a algo o no contestan, o no, lo que hacen es tardar el proceso. Y ahí están. Y si al abogado no le pagan, ahí está. La Procuraduría, tantos trabajos que tiene, el proceso duerme ahí, el justo mundo de los sueños. Esto es lo que sucede en El Salvador, pues. Pero ahí voy a ver, me pagó los $100, me pagó los 200 para ir. Ah, pues ya vamos buscando una resolución, por ahí vamos. Pero un trabajador desempleado, ¿cómo te va a estar pagando, abogado? Y por esos casos no los agarro. Generalmente está la Procuraduría, pues, porque ¿quién va a pagar? Entonces, eso es otro de los aspectos que se dan en el caso del régimen de la mujer embarazada. Ahora, el régimen agrícola. ¿Qué sucede con el régimen agrícola? Siguiente temática. Son cortas, pero bien explicadas. En el trabajo de las labores agrícolas, están en el artículo 96 para el trabajador agrícola del Código de Trabajo. Todo es el Código de Trabajo. Pero ¿qué sucede? Una cuestión que se clasifican. En primer lugar, el trabajador agrícola es el más, quizás de los más mal pagados. Si no, observemos, ustedes, algunos viven en municipios o viven en cantones y se dan cuenta que eso es la verdad. O sea, proteger a un patrono porque me da trabajo y solo me paga $2 el día, solo me está pagando $2 el día. ¿Qué es la opinión que usted puede pensar? ¿Qué es la opinión que usted tiene? Fernando Antonio López. Le pagan $2 el día, ¿puede usted vivir con eso y con 3 hijos en el campo? No, licenciado, no se puede. ¿Y cuál es tu pensar sobre eso? ¿Es injusto? Sí, es injusto porque obviamente no se podría vivir de esa manera, ni con $5 no se puede. ¿Y sabes que les pagan como $3 el día? ¿Y sabe Sí, una cosa? Usted sabe que el lado de Zacatecoluca y Usulután y allá por Aguilares se corta caña. ¿Verdad que sí? Vale, imagínense a esas personas que cortan caña. No le pagan ni los $3. A veces les pagan $2. Ahí al final te voy a pagar lo demás. Eso es injusto. ¿Cómo crees que vas a vivir? Y mientras que en San Salvador alguien se da los grandes lujazos de que en una sentada en una mesa aquí a tomar cervezas gastan hasta $80 y al otro le cuesta en el campo. O sea, y alguien en el súper aquí te gasta en una canasta $100 en una compra y a una persona tiene que le pagan $2. Es tremendo.
y todavía le prestan y le dicen, mira, me debes, le dice el patrón, me debes. Entonces dice, hey, que esto es perverso, o no es así. ¿Ah? Al siguiente día la criatura tiene que ir a la escuela. ¿Cómo le vas a responder con $2? Si la maestra le está pidiendo una colaboración a los padres de familia, ¿cómo le vas a responder? Entonces dicen, bueno, ¿y qué es lo que dice la legislación? Bueno, veamos en el artículo 96 al artículo 99, ¿verdad? Y hay una ampliación en el artículo 100 del Código de Trabajo, ¿verdad? Y esa ampliación llega hasta el 103. Entonces, eso se remite a lo que establece allí en nuestro programa. Pues, vaya, fíjense, da cuestión pensar en ver las tesis sobre eso. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el problema del régimen agrícola? ¿Cómo? ¿Cuál es la legislación? Entonces, ¿ves los diarios? Nadie habla de eso. ¿Ves la televisión? Nadie habla de eso. ¿Por qué? No les conviene. ¿Quién tiene los medios de producción? En el campo. Entonces, ¿qué ha pasado en el campo? La gente se ha ido para otros países, pues en caravanas. ¿Por qué? Porque con $2 no se trabaja. ¿Cómo se come en el campo? Uno se va, por ejemplo, los de la playa sí son agraciados porque tienen la playa enfrente. Ajá, pero ellos saben, pero ¿te gustaría comer pescado todos los días? ¿Mm? Se van a meter al manglar y se sacan jutes, se sacan pescaditos, y esa es la sopita para mantener a los hijos. Y los mismos de la selección de playa lo decían. Nosotros al regreso a nuestro país vamos a la realidad. Vamos a seguir pescando para vivir. Ajá. En condiciones difíciles. Me imagino hoy que llueve. ¿Cómo van a ir a pescar debajo de una lluvia? ¿Ah? Y eso es la realidad, pues. Entonces, para mí, la regulación de estas cuestiones tendría que ser muy especial. ¿Por qué? Porque tú ves la tabla de los salarios en El Salvador y el salario agrícola es el peor que hay. Tú buscas un salario agrícola en Estados Unidos, te pagan bien. ¿Y por qué se van para Estados Unidos? Por esa situación. Ahora, los salarios aquí, una gente del campo cuando viene a San Salvador y consigue un empleo acá, es feliz, pues, $362. Pues sí, pero eso es plata para él, porque sale de una pobreza. ¿Pero en qué lo gasta? En el transporte, en muchas situaciones que le dan a la verdad, que $362 no es mucho. Y miren lo que está pasando con la alimentación hoy en El Salvador. Todo está caro. Y alguien me decía, sí, pero viven en el campo, tienen fruta, tienen todo. Oh, sí, qué bonito, pero si aquí en San Salvador nos cuesta, ¿cómo será en el campo? Entonces, yo veo una legislación de 1972 preocupante, pues. Vale. Las labores insalubres, ese es el otro tema. Que ya les expliqué en qué artículo, les voy a mandar el dato. Las labores insalubres. Fíjense que el caso más patético que nosotros hemos tenido siempre en la clase de legislación ha sido, y como esto tiene que ver con el medio ambiente, en el 108 del Código de Trabajo están las labores insalubres. ¿Qué sucede con esto? Fíjense que siempre hemos tomado en cuenta también lo que sucedió en el medio ambiente. Labores insalubres que dañaron, por ejemplo, el caso de la empresa Record, Sociedad Anónima, de cuenta variable. ¿Dónde? Sitio del niño, ubicación, empleados ahí y alrededor, a 100 metros al cuadrado, como podemos decir, tiraron todas las baterías Record al río, a los pozos. ¿Qué hicieron con eso? A la gente le apareció plomo. No pueden tomar agua del sitio del niño. No pueden. ¿Por qué? Porque el agua
Bueno, vino a visitarnos en una ocasión, en una exposición presencial, antes de que sucediera la pandemia, el el presidente de la asociación que han hecho ahí, y nos decía, no, yo tengo plomo, nos decía, viera qué tremendo, qué es lo que sucede con ellos. Le pregunté y fue indemnizado. El Estado se ha preocupado por esto en el pasado, no sé en el presente cómo están, pero por lo menos las cuestiones insalubres se les prohíbe a las empresas muchas cosas más. Y el artículo 108 establece que es esto de las labores peligrosas. Y esto está en el artículo 104 en adelante. El 106 en adelante, 108 del Código de Trabajo. Y entonces sucede que aquí hay una tesis, pues, zonas industriales en esos lugares, desechos que se van al río, dañan el agua, pues. Entonces daña la cuenca, pues, de los ríos. Y la están pasando mal algunos, pues. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso que se dio en la Sanyat, que tiraron a la vertiente. Todo lo que ustedes pudieron conocer de este caso, pues ese es un único caso, pero hay varios labores insalubres. Ahora, el salario y los tipos de salario. ¿Qué son los salarios? Entonces, nosotros de los salarios tenemos en cuenta muchos aspectos más. Lo primero que tenemos que aprender en los salarios es el tipo de salario que tenemos, ¿verdad? Y esto lo van a conocer en el siguiente artículo, en el artículo 119 del Código de Trabajo, hasta, fíjense, salario que establecen aquí en El Salvador, hasta el artículo 159. Ahí es donde vamos a leer sobre el salario. Ahora, como les digo, no confundir salario con honorario. Honorario es una cosa y salario es otra. Pueden buscar las diferencias si quieren. Para el estudio del examen, pues vamos a tener que ver el artículo 119, 120, 121, 122, 123, 124. Y como ustedes ahí van a tener a la orden, pues la idea de esto, de los salarios, vamos a hablar de un salario básico por día, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en los casos de los trabajadores a domicilio, en el salario estipulados, el salario básico por hora, ¿va? Y también vamos a conocer en el 144 de su Código de Trabajo el salario mínimo y cómo es que hacen el salario mínimo en El Salvador, cómo es que se procede. También se habla de un Consejo Nacional de Salario que existe, ¿va? Para el salario mínimo. Ahora la pregunta es, y hasta ahí llegamos con lo que era el salario, ¿va? Ahora, a igual trabajo, igual salario para todos. Yo siempre he escuchado eso, ¿verdad? Pero ustedes están de acuerdo que existe un salario mínimo. Fíjense que la regulación de los salarios, salario mínimo se da en la mayoría de países. Todos tienen un salario mínimo. ¿Que de dónde creó? No me pregunten de dónde fue. Se salió del salario mínimo, sino que en El Salvador se paga en dólares. Pero parece que de entre los 5 países ocupa el número 4, aún con dólares. Y el mejor que paga el salario mínimo en El Salvador no es El Salvador, es Costa Rica. En Costa Rica, una persona, un trabajador, gana $600. Pueden buscar la tabla. Están bien pagados. Pero la vida en Costa Rica es más cara que en El Salvador. Porque así como ganas, así gastas. Igual que Estados Unidos. Allá no vas a hallar un café en 25 centavos, en cobra, como decimos. ¿Sí? Allá no vas a hallar una casa en $100. Y aquí sí. Allá no vas a hallar una casa en 200, $300. Si un apartamento de la Sacamil aquí te cuesta $150, $200.
un apartamento ahí cerca de la Universidad de El Salvador. Entonces, hay que hacer una tesis y un estudio sobre el salario. Bueno, entonces en el mismo código te va a ir estableciendo. Y luego está que existen salarios en el comercio, salarios en la industria y salario agrícola. Son clasificados. No hablamos de un salario. ¿Y quién lo hace? El Consejo Superior del Salario Mínimo. Pero no atiende a la relación que estamos teniendo ahorita con respecto a la situación que estamos viviendo. Pues si el costo de la vida está alto, el salario se está manteniendo. El otro tema que hay es la seguridad social y la previsión social. Bueno, hablar del seguro es una cuestión que ahí en el mismo código te establece, porque vas a tener el código en la mano, de qué se trata hablar de lo que es la seguridad social. Y la previsión social, que es la otra parte, es las pensiones. Y de las pensiones, pues, hay muchas cosas que decir. Bueno, desde que pusieron las pensiones, ¿va? La gente no está conforme, porque se supone que en el IPEC todo estaba bien, pero luego vienen y en el tiempo de Francisco Flores, el que metió los dólares en este país, sucede que las pensiones siempre han sido muy bajas, ¿va? Muy bajas. Entonces, ahorita se está esperando una resolución por parte de la Asamblea Legislativa en cuanto al asunto de las pensiones, para que el Ejecutivo pues las sancione y ver cómo van a quedar. Ahorita pues ni tan siquiera poniendo un spot aquí ahorita podemos hablar de las pensiones porque todavía estamos esperando una resolución pues sobre las pensiones. Ahora, con respecto a la seguridad social, sí se puede decir que estamos bien en seguridad social. Se supone que en otros lugares no te atienden porque como es en el seguro, las personas que tienen un seguro, pues creo que al menos no gastan, pues, no gastan. Entonces, aquí en nuestra legislación podemos ver este tema, ¿verdad? Que va a servir para ustedes y lo comprenden, pues, como un aspecto importante a la vida de un trabajador, pues, y donde podríamos decir las prestaciones, ¿va? Por ejemplo, la previsión y la seguridad social están en el libro tercero, y vaya apuntando, en el libro tercero, artículo, prestaciones por enfermedad, prestaciones inmediatas a cargo del patrono, la previsión y la seguridad social, artículo 307 en adelante, compañeros. Y entonces ahí tenemos los de primera, segunda y tercera categoría. Tenemos temas como la prestación por maternidad, cómo va a quedar esa prestación, la ayuda en el caso de muerte del trabajador, y luego tenemos la seguridad e higiene del trabajador, ¿verdad? Los riesgos profesionales. Entonces, todo esto es lo que tienen que saber ustedes, ¿verdad? La obligación de los trabajadores, las consecuencias de los riesgos profesionales, ¿verdad? Y los tipos de incapacidad que podrían ocasionarle un accidente, porque uno nunca sabe qué le puede ocurrir a uno, pues. Entonces, estas temáticas son bien básicas. Entonces, uno va delimitando la conceptualización que aquí aparece en nuestro código de trabajo y nos vamos sometiendo a una cuestión de ir implementando la idea que podemos tener de lo que está escrito y de lo que es la realidad. O sea, la realidad me inspira la verdad, ¿va? Pero no me garantiza nada. Por ejemplo, el caso de los seguros, que está en el artículo 360. ¿va? Ahora, nosotros consideramos que al finalizar esto, frente a nosotros, hay una cuestión que quizás no la vemos aquí, y es
el derecho procesal del trabajo. O sea, vemos un código de trabajo, ok, pero no conocemos el código procesal, porque eso ya es para los juzgados. Pero debemos de conocer todo esto. Pero el tiempo no alcanza a cubrir la parte la parte procesal. Hay un código de trabajo y hay un código de procedimientos de trabajo. Hay un código de comercio y hay un código de procedimientos de comercio. En los procedimientos no los vemos porque es muy largo para las temáticas que tenemos. Vemos lo más importante en conocimiento, pero la vida, la otra aula, la aula de la vida, la universidad de la calle, nos va a enseñar muchas cosas que debemos aprender. O sea, fíjense que por eso decía yo, en educación media, yo por lo menos quisiera volver a hacerme atrás la vida en la educación media cuando di clases ahí, por todo lo que hoy sé, pero en aquel tiempo no tenía calidad académica de abogado. Entonces, pues, sucede pues que enseñaba, pero no tenía la experiencia que hoy tengo. Porque la verdad que la escuela de la vida me ha enseñado pues, lo que sucede, lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que se promete y lo que está escrito en una legislación. Y a ustedes les va a suceder. A ustedes les va a suceder. Dice uno, de estas aguas no beberé. Pero sucede que sí. Y nos sucede en la vida. El asunto de las pensiones, por ejemplo, cuando le muere la mujer a uno. ¿Va? El asunto de las pensiones cuando a usted se le muere el esposo. ¿va? Todo eso es una verdad aberrante que no podemos cambiar. ¿Va? No la podemos cambiar. Y el último tema va a ser sobre la seguridad industrial. Temática que es bien importante por muchos motivos para la seguridad industrial. Y les sugiero, pues si algunos de A o por B motivo han leído sobre la seguridad industrial, este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque es una prevención que se hace dentro del trabajo. Y para que la puedan implementar en sus vidas. Entonces, este es un tema muy aparte del Código de Trabajo, la seguridad industrial. Es más, hay una materia que se llama aquí, en los pensos de la escuela. Ahora, con esto, yo creo que con esto prácticamente hemos abonado a una cuestión concreta de lo que es el contrato individual de trabajo, y con esto, pues, quiero yo que empiecen a participar ustedes. Que qué bonito es haber aprendido algo que tal vez en sus vidas no lo habían visto, no lo habían escuchado, como estos aspectos bien importantes. Ahora, ¿qué deja a usted como, no por un parcial que vamos a hacer, sino que qué deja esta capacitación que les digo, los lugares donde van a acudir, las cosas que se deben de hacer? Vaya, pensemos con el compañero José Aníbal Quiñones. Compañero, ¿qué experiencia tuvo en esta capacitación? Hola, compañeros. Compañero, ¿cómo está usted? Compañero, ¿está ahí? Bueno, no está el compañero. Kevin Diego Hernández, Mena. ¿Está ahí, compañero? Aquí ya solo nos quedan los 10 minutos por parte de ustedes, pues. Porque yo ya complementé. Entonces, ¿qué análisis tienen ustedes? Vamos a ver. Luis Ernesto Sosa Marín. Recuérdense que esto ya quedó para ustedes, ya ahí está listo. Y no se vayan porque realmente yo considero de que no estoy preguntando cosas concretas ni mi número del DUI. Estoy preguntando cosas que si alimenté sus expectativas, eso es lo que estoy preguntando. Flores Martínez, mande. Si me deja ¿Qué participar. aprendimos?
¿Qué aprendimos? Ajá, Me dígame. parece muy importante lo de los contratos porque sinceramente no sabía nada de que tenía que enviarse 3. Ahí va a Y ver, pues nadie me cuando, lo ha dicho, ni mis padres. uy, hoy sí empieza a preguntarles a los que ya trabajan, hoy sí, ya terminó la duda, ¿verdad? Ya van a ver todo lo que sucede. Yo tampoco sabía, fíjense, cuando yo era bachiller, pues no me enseñaban muchas cosas en bachillerato, yo llegué, yo no sabía que uno no se debe salir del trabajo, yo me salía y me regañaron una vez, me dijeron, está en la subordinación, solo me quedé que es la subordinación, hasta que en la U, porque en bachillerato no me enseñaron qué es subordinación, qué es pausa, qué es suspensión de contrato, todo eso no me lo enseñaron. Carvajal Guillén, Katia. Hola, Lili. Muy buenas Hola, tardes. compañera. ¿Ha visto Fíjate, usted interesante la capacitación? sí, la verdad, con el tema de los contratos, hay una amiga de mi hermana que a ella no le querían dar su copia del contrato. Ella les exigía que se lo diera porque él les decía, tengo mi derecho, por favor démelo. Y le trataron de insolente y le decían de que solo se quería como revelar a pesar de que llevaba poco tiempo trabajando, ¿verdad? En empresa. Al final, ella de tanto presionarlos, le dieron una copia, pero de una súper mala manera. A pesar de que, como usted estaba mencionando, es el derecho que tiene uno. Y quizás, así como decía la compañera, hasta este momento, por lo menos yo no sabía mucho de que por obligación me lo tenían que dar. Em, y más que todo, ¿qué es solo eso? ¿Sabe qué hacen, señorita Carvajal? Sí. Que cuando después se va para otro lugar usted tiene el contrato, ahí lo tiene, ok, le queda de recuerdo y todo, pero cuando va a otro lugar y lo pone allí que usted trabajó en ese lugar, va, ¿sabe qué hacen? No dan buenas referencias de usted. Sí, a ella la tenían como fichada, se puede decir, Sí, porque no la, o sea, cada cosa, por ejemplo, bonos, a cualquier mentira les daban y era como, no, no cumplimos tal cosa, no les podemos dar bono. Entonces ella no, les no. reclamaba o algo y siempre era como que, no, usted mucho reclama, usted mucho exige, y a pesar de que habían cosas de que sí estaban que ella tenía que era por su derecho, que tenía que exigir, pero la verdad es que solo de insolente la trataban por más que ella quisiera cumplir sus derechos. Sí, lo que le digo a usted, al final, ellos cuando preguntan en el nuevo trabajo o a las referencias donde usted trabajó, no le dan buenas referencias por eso, pues porque Ujú, usted tiene un derecho, y ese derecho, por ejemplo, como estudiante, usted tiene derecho a preguntarme a mí. Claro, yo tengo que responderle, pero yo tengo que hacerlo. El patrono también, pues, está obligado, pues, es un derecho que, inalienable, los derechos son inalienables en la cultura nuestra, pero hay gente que no lo hace porque considero de que se quieren proteger de qué, de la violación a los derechos laborales. No, hombre, si es fácil de entregar el contrato, yo como patrono puedo afrontar lo que sea porque me he portado bien con este trabajador. Esas son las buenas empresas. ujú. Diana, Diana Celeste Perla Portillo. Gracias, señorita. Vamos a ver, compañera. En el caso de las maquilas, imagínate las maquilas en El Salvador. ¿Cuánta mujer joven no han destruido? Pues? Que anda buscando trabajo, le han hecho la vida imposible, las supervisoras, los supervisores. ¿Cuántas? Ajá, señorita Perla Portillo, ¿nos puede comentar algo? De la clase, la verdad que es muy importante conocer el código de trabajo en general, conocer, por ejemplo, que usted estaba mencionando, perdón, en el caso de las embarazadas, los trabajadores agrícolas y todo ello, porque así uno puede reclamar por sus derechos y si le están violentando algún derecho, pues uno tiene conocimiento de cómo reclamar por ellos o defenderse ante ellos. Sí, yo creo de que si ustedes leen, si ustedes no se aburren de leer, así, si no se aburren de leer, ustedes tienen razón. Es más, pero hay una cuestión, ¿va? Que en este caso es ahorita que son empleados, pero ya cuando sean ingenieros, es al contrario, tienen que saber
tratar a sus trabajadores. Pues sí, porque estamos en las dos partes, pues. Una es la parte de ser empleado ahorita, de $360, y otra es cuando ya somos ingenieros y nos dan cargos altos, ¿va? Entonces ahí es donde entra la cuestión. Lick nos ha enseñado las dos partes del ajedrez, ¿va? Con las piezas negras y con las piezas blancas, ¿va? Ahora, ¿qué debo hacer? Asumir cargos, tener mi propia empresa, pero ¿cómo debo de ser para evitar hasta que me hagan sindicatos, hasta que me cuestionen? Santos Ramos, Kevin, Gustavo, compañeros, queremos ir adelantando la posición de los caballeros en esta capacitación. Ajá. Y así ya prácticamente evacuamos, como para el martes, ya estudiamos, pues. Hola, compañero. Bueno, vamos a ver, Mario Rafael Flores Martínez. Tenemos 40 compañeros. Gracias por haber asistido a la capacitación, compañeros. Ajá, compañera. Rosalía Sí, Ramos. licenciado, la verdad es que me ¿Qué ha tal? parecido ¿Cómo está? buenas. ¿Cómo está? Sí Bueno, ha sido dígame. bastante interesante todo esto. Por ejemplo, yo conocía lo de el periodo de prueba, digamos, en los trabajos, ¿verdad? Pero me lo habían contado, nada más, no es que lo hubiera visto y ni siquiera sabía dónde estaba como estipulado eso. Y también lo de la Procuraduría es algo también interesante de conocer, ¿verdad? En el caso de que necesitemos, no sé, de hacer Bueno, validar, digamos, los derechos. desempleado y sin dinero, tenés que ir a la Procu, pues, a buscar Ajá. ahí que te pongan un abogado. Sí, sí, ha sido interesante, la verdad, y bastante enriquecedora. Sí, porque te puede bajar un abogado privado, a veces lo baja uno. Algunos compañeros no tienen ética, señores. De veras, se los digo, porque le pasó a un hermano mío eso. ¿Verdad? Si no hay dinero, no. ¿Y cómo cómo va a haber dinero si está desempleado? Para eso está la Procuraduría. Aunque se tarden, pero ahí manténganse. Ahí manténganse. Para eso es la Procuraduría. Eh, ¿Quién más quiere participar? Eh, otra señorita. Buenas tardes, Hola, ingeniero. hola. Solo quería comentarle que realmente considero que es muy importante todo lo que hemos visto en clases, porque en particular, desde mi propia experiencia, no conocía absolutamente nada de lo que habíamos visto en esta clase y estoy seguro de que nos va a servir al momento que empecemos a elaborar. Ni yo sabía cuando era joven, ni yo sabía. Y agradezco que ustedes, con tanto tiempo yo de estudiar esto, ¿verdad? Y ser abogado de mi Universidad de El Salvador, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de esta universidad, pues haya sido una parte tan importante lo que me enseñaron en lo que es del código de trabajo, pero no en la realidad. Es que la realidad es otra. Lo que vivís allá afuera es otro mundo. Lo vas a vivir, lo vas a conocer y te va a dar no sé qué. Ver el problema de tu hermano, de tu prima, de tu primo, de tu hermana, de tu tío. Entonces, hey, tío, pero puede hacer esto y hacer esto. Ya no, ya tenés voz. Para los que no tienen voz. Y eso, les digo, ya te puedes mover, ya te puedes, bueno, pues te dije de instituciones, Ministerio de Trabajo, te hablé de la Procuraduría, te hablé del Juzgado de lo Laboral, ¿verdad? Te hablé de la Fiscalía, de todo eso te he estado hablando durante todo este tiempo para que sepas a qué lugar remitirte del CNR, ¿va? Para buscar la razón social de esa empresa, si existe o no. Todo eso. ¿Quién más quiere aunar en estos 2 minutos? Uno más y Hola, terminamos. ingeniero. Fíjese que tenía una pequeña consulta. Sí, No dime. sé si nos va a enviar un temario No, para ya lo lo, que... ya lo dije. Y miren, si mañana ocurre bueno, en revisión de esa cuestión de la plataforma, pues siempre vamos a reprogramar. Pero el examen sí se va a hacer el martes. O sea, cuestión de la temática sí se la voy a enviar. Y voy a tratar de hacerlo hoy porque por cualquier cosa, pues hay que hacerlo con tiempo. ¿Verdad?
Ya la nota han salido muy bien en la segunda. Qué excelente trabajo. Me gustó. Algunos no ocupen legislación extranjera, por favor. Miren, hay un grupo que sí lo hizo. Pero sí tiene nota. Le califiqué lo que era la legislación salvadoreña. No se debe ocupar legislación de otros países. No conozco lo que es la Confederación, no conozco las federaciones mexicanas, por ejemplo, eso no sé qué es. Las leyes son para ser aplicadas aquí en El Salvador, desde el río Paz hasta el río Huascorán. ¿Ya? Ese es el límite de nuestra frontera. De ahí, si me paso al otro lado, si me paso a Guatemala, ya rige la legislación de los chapines, pues, de los guatemaltecos. Así es que no me voy a meter con una legislación de Guatemala o de Honduras o de Nicaragua. Tiene que ser de El Salvador. O sea, muchas gracias. Pasen feliz noche. Ya estudiamos. Espero que hayamos aprendido. Hoy solo falta el contexto. Feliz noche. Gracias. Licenciado, Muchas gracias, yo Liz. tenía una... Aquí llega la licenciado, yo grabación. tenía una... Hasta aquí llega la grabación. Pueden consultarme luego, porque ya hasta aquí llega la grabación. Sí, díganme. Tenía una consulta. Para el parcial, no sé, ¿se nos va a permitir llevar la Constitución o no? Ahí lo voy a mencionar. Luego. Siempre ándenla. Lógico, siempre hay que andarla. Porque supongan se me ocurre hacerlo de selección múltiple. ¿Para qué van a ocupar el código? Entonces, si lo hago de razonamiento, es otra cuestión. Ahí se ocupa el código. ¿Ok? Denme el espacio Entonces, perentorio para eso. Vale, gracias. ok, entonces, cuando nos envíe el temario, nos avisará si podemos llevar Constitución y el Código de Trabajo. Siempre llévenla. Eso siempre llévenlo. Código de trabajo y constitución, llévenlo, por favor. ¿Verdad? Para que tengan la idea de las respuestas. Bueno. Ya les envío la... Ok, Sí, muchas gracias, Felipe. Gracias. Ya les envío lo que vamos a hacer a nuestro representante y en la nueva plataforma que hay. La orientación. ¿Verdad? ¿Otra pregunta más? ¿Alguien me quería hablar? Sí, licenciado, quería saber la hora en que se va a realizar. Se supone que es de las 12 a las 2, pero mañana les voy a confirmar, ¿verdad? Ok. Sí, Hoy, yo sé que trabajo, por eso les pregunto. sí, de las 12 a las 2 de la tarde. Así está la propuesta. Pero si hay cambio, yo le digo. Ya le envío este dato. Va. Ok. Déjenme enviarle las notas, enviarle el temario y después vemos eso porque sí, mañana tengo que hacerlo. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Nos vemos el 6 presencial, ¿va? Y hay clases para los del día lunes. Mañana hay discusión. Muchas gracias, Liz. Gracias a ustedes.